Buenos días, hermanos, que estén muy bien el día de hoy. Quiero compartir con ustedes acerca de sabiduría, de lo importante que es la sabiduría para nosotros en nuestras vidas. Y un buen ejemplo es el rey Salomón. Ahorita voy a hablar de esto, cómo es que le pidió sabiduría a Dios. Esta imagen que ves aquí atrás es de Gabaón, que es el lugar donde vino Salomón a hacer sacrificios cuando él iba a ser el próximo rey de Israel. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 3, del 3 al 28. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificados Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá discernir este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí he hecho conforme a tus palabras, y aquí he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Y a mí me llama la atención que Dios le dijo, no me pediste para ti muchos días, ni me pediste riquezas, ni me pediste la vida de tus enemigos. Y yo cuando veo esta parte, yo me pregunto, pues ¿cuántos le están pidiendo a Dios estas cosas para que se lo diga? O sea, la parte de larga vida y de riquezas la puedo entender, pero la vida de tus enemigos, y digo, wow, qué tremendo que la gente le ande pidiendo esas cosas a Dios, la vida de sus enemigos. Mira, y al parecer, la manera como lo menciona Dios, parece que eran cosas comunes que la gente pidiera en posiciones importantes. Espero que tú nunca le hayas pedido eso a Dios, ¿no? La vida de tus enemigos o la vida de tus rivales en el trabajo. Espero que nunca haya pasado ese pensamiento en tu corazón. Mejor pídele a Dios que los alcance y que se arrepientan para que sean diferentes contigo, ¿verdad? Y aunque no lo sean, acuérdate que Jesús nos dijo que oráramos por nuestros enemigos. Sí, o sea, ve el corazón de Dios es completamente diferente al corazón humano. El corazón humano inmediatamente, digo, hasta la muerte, le piden a sus enemigos. Entonces aquí nos dan ejemplo enseguida del ejemplo de la sabiduría que tenía Salomón. Si seguimos leyendo el versículo 16, dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta también dio a luz y morábamos nosotras juntas. Ninguna que fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él.
y le levantó a medianoche. Se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de mañana para dar pecho a mi hijo, aquí estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, el mío es el que vive. Y hablaban así delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra no, mas el tuyo es el muerto, el mío es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partir por medio el niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ay, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó del juicio que había hecho el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Mira, cuando vemos este tipo de pasajes y pensamos cómo se comportarían las autoridades del día de hoy, sabias autoridades, en un caso sí, como el caso que juzgó el rey Salomón. Y, pues obviamente tendrían que ir ante un ministerio público, ¿verdad? A presentar su denuncia. Y yo me pregunto si el ministerio público, para determinar de quién era el niño, pedirían una prueba de ADN, o si simplemente les quitarían el niño a las dos para mandarlo al DIF. Y finalmente un orfanato, ya que ninguna de las dos podría tener buen cuidado de ese niño considerando la profesión a la que se dedicaban y las condiciones en las que iba a crecer esa pobre criatura, lo mejor sería quitárselo. ¿Sí? Eso es la sabiduría del día de hoy. Es más, yo pienso que el Ministerio Público tal vez hasta les pondría una multa a las dos, si no es que tenían licencia para ejercer su profesión y si estaban sanas. ¿Sí? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, es lo que yo pienso. Cuando pienso en ese tipo de casos y lo traslado a situaciones del día de hoy, yo lo que pienso es, Señor, ten misericordia de nosotros. Hoy en día, mucha gente no consideraría gran sabiduría en Salomón, es más, lo harían viral, ¿sí? Como comentarios que luego hace alguna gente importante, lo hacen virales sin ver todo el contexto y los criticamos, los hacemos pedazos, los corren de sus trabajos. ¿Cuántos profesores no han corrido por hacer un comentario? Sí, que tú y yo dirías, pues no era para tanto, ¿no? O sea, como para que le costara la chamba, no era para tanto el comentario, pero el día de hoy, somos, estamos en la generación de cristal, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, mucha gente se ofende. Y el día de hoy, mucha gente estaría ofendida por la sabiduría de Salomón. No le llamarían sabio, le llamarían que es un psicópata, que estaba dispuesto a partir un niño a la mitad. No verían sabiduría en sus palabras ni en sus hechos, aunque el resultado haya sido el resultado que determinó sin pruebas de ADN quién era la madre verdadera. Sí, mucha gente no lo vería como un sabio, porque acuérdate que la sabiduría de Dios para muchos es locura. Así es como dice la Biblia. Y la verdad es que la sabiduría de hoy, o sea, ese niño hubiera terminado en un orfanato, amargado con la vida, vete a saber qué tantas cosas le pasarían. No voy a criticar esos lugares, pero lo que estoy diciendo es que necesitamos misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Mira, si vemos lo que dicen algunos sabios filósofos, sobre la sabiduría. Por ejemplo, el filósofo Cícero dice, la función de la sabiduría es poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Las palabras del educador Elbert Hubbard dice, la sabiduría es saber cuándo ser generoso y cuándo ser firme. Eso es sabiduría. El filósofo Emmanuel Kant
distingue entre la ciencia y la sabiduría, diciendo la ciencia es conocimiento organizado y la sabiduría es una vida organizada. Martin Fisher decía, el conocimiento es un proceso de amontonar hechos y la sabiduría consiste en su simplificación. Otros dijeron sobre la sabiduría, como Norman Cousins, la sabiduría consiste en la anticipación de las consecuencias. Robert Greene dijo que es 1000 veces mejor tener sentido común sin educación que tener educación sin sentido común. Sam Leverson dijo, es sencillo ser sabio. Solamente piensa en una cosa estúpida que podrías decir y di lo opuesto. Qué sabio. William Saroyan dijo, la buena persona es buena simplemente porque han aprendido, han tenido sabiduría a través del fracaso. Y tenemos muy poca sabiduría a través del éxito. Y Sócrates, el conocido Sócrates, él lo que dijo es que la verdadera sabiduría es saber que no sabes nada. Tal vez te acuerdas de esa famosa frase. Fíjate, cuando Salomón tomó posesión de su cargo como rey, él comenzó con devoción a Dios de una manera espectacular, como las cosas que normalmente hacía Salomón. Él no hacía cosas pequeñas. Él comienza con un sacrificio, con 1000 sacrificios en un solo día. A un hombre rico le hubiera llevado 3 años hacer ese tipo de sacrificios que Salomón hizo solamente en un solo día. Entonces había humo en el templo, se llenó de humo, había mucho fuego en este monte, como puedes ver, en este lugar alto. Y este aroma fue agradable a Dios. Y vemos que Dios en este sueño le da a Salomón un cheque en blanco. ¿Sí? Le dice, pídeme lo que quieras. Y yo me pregunto, si Dios te diera a ti ese mismo, te estuvieras en la misma posición que Salomón, y Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías? Tal vez tú pedirías solución a un problema que tú tienes. Tal vez pedirías poder pagar tus deudas. Tal vez pedirías salud. O eres de aquellos que pedirían ganarse la lotería. ¿Sí? Piénsalo un momento. ¿Qué le pedirías a Dios si Dios estuviera delante de ti y te dijera lo mismo que a Salomón? Pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. ¿Tú qué le pedirías? Mira, la mayoría de las personas piden fama, fortuna, larga vida, soluciona sus problemas. Y yo me pregunto, ¿tú qué le pedirías? Espero que no sea la vida de tus enemigos. Y por algo se lo dijo Dios a Salomón, que bueno que no había pedido eso. Eso me dice que la mayoría pide cosas, pues hasta cierto punto de vista malvadas. Fíjate, a Dios. Se acercan a Dios para pedir cosas malvadas. Acuérdate, por eso decía Jesús que no sabemos orar, ¿sí? Porque pedimos mal, ¿sí? Y necesitamos sabiduría para pedirle a Dios. Entonces ahí comienza también la sabiduría, simplemente en poder pedirle a Dios las cosas correctas. A veces andamos pidiendo cosas a Dios que son contrarias a su voluntad y por eso Dios no te permite que las tengas, aunque ayunes, aunque ores, ¿sí? Pero simplemente no le hemos pedido a Dios su voluntad. O sea, muchas veces simplemente le pedimos para estar nosotros bien, para cosas que nos agradarían, tal vez le has pedido una casa. No digo que sean cosas malas, necesariamente, pero sinceramente, ¿cuánto de nosotros, si estuviéramos en esa posición que estuvo Salomón, le diríamos, Señor, dame sabiduría? Quiero hacer las cosas correctas, quiero poder guiar a mi familia. ¿Sí? ¿Sabes qué? Es que si eres sabio, las demás cosas, si sigues a Dios en sus caminos, como le dijo, las demás cosas van a llegar, hermano, hermana, por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te van a llegar por añadidura. Pero mucha gente se desvía porque está buscando la añadidura. Y se le olvida que es Dios el que da la añadidura cuando somos fieles. Eso fue lo que Dios le dijo a Salomón y aparte le dijo, porque no me lo pediste, también te lo voy a dar. Y además porque vas a ser sabio para poder manejar estas cosas. Hay mucha gente que no sería sabia, teniendo riquezas, fortuna y gloria.
La verdad es que no sería sabia. Lo primero que pensarían es no ser fieles a Dios, ¿verdad? Lo último que pensarían, pues voy a dar mi diezmo, ¿verdad? O sea, voy a dar mis ofrendas, ¿no? Pues déjenme, pienso cómo me lo gasto, ¿sí? No quiero entrar en ese tema, pero la verdad es que sí necesitamos pedirle a Dios sabiduría. O sea, hay que seguir este ejemplo de Salomón y pedirle a Dios sabiduría. Mira, y vemos que Dios se le aparece en este lugar en un sueño en Gabaón. Esto lo vemos en el versículo 5. Dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Mira qué bonito se ve aquí Gabaón. ¿Sí? Qué bonito se ve este lugar, un lugar alto. Este, yo pienso que buscaban lugares altos, no precisamente porque estuvieras más cerca de Dios, porque decía el rey David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Decía que aún el mismo Seol, ahí estás tú. Yo pienso que adoraban en lugares altos para que todos pudieran participar, que toda la gente que se acercara pudiera participar de ese sacrificio, aún a la distancia, que vieran el humo, ¿verdad? Yo pienso que el lugar alto es más por nosotros que por la cercanía con Dios. Pero si vemos aquí en el versículo 6, dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia, tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esa tu gran misericordia en que le diste hijo para que sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, el pueblo, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Fíjate, Salomón le pidió a Dios lo que él necesitaba, no pensando en él. Fíjate, cuando tú pides riquezas, normalmente estás pensando en ti. O sea, no estás pensando en cómo vas a ayudar a otros. Con la riqueza estás pensando en tener una vida sin preocupaciones económicas. ¿Sí? Él no pidió nada de esto. Y fíjate, podés decir, pues es que ya era rico. O sea, su padre ya le había dejado muchos tesoros. Pero, ¿qué es lo que pasa con la gente que tiene dinero? Normalmente quiere más. La gente que tiene poder y tiene dinero, lo que anhelan es por más poder y por más dinero. No hay dinero que alcance. Siempre desean más. Entonces, a mí me llama la atención de que él está hablando aquí de que tuvo gran misericordia con su padre, el rey David. Mira, hay en la Biblia, en el hebreo, 247 veces que aparece la palabra hebrea que se traduce como misericordia. Pero solamente encontramos 4 referencias a lo que se conoce como gran misericordia. Fíjate, solamente 4 veces en toda la Biblia. Y 2 se encuentran en este pasaje que acabamos de leer. 2 están en esta oración. Y también vemos otra que se registra en un pasaje similar. En Segunda de Crónicas 1:8 dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Fíjate, en este versículo que acabamos de leer, está hablando de gran misericordia y también nos está diciendo que, por ejemplo, cuando vemos, y se hace referencia a David, su padre, cuando está hablando de gran misericordia, está hablando de David. O sea, estas 4 referencias que estamos viendo, que se mencionan en la Biblia, solamente se mencionan relacionadas al rey David. O la otra ocasión donde aparece es en el Salmo 145:8. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento por la ira y grande en misericordia. Solamente con el rey David se llegaron a utilizar esta frase, grande en misericordia o gran misericordia. Entonces, no es casualidad que esté hablando acerca del rey David y está hablando de una gran misericordia. Y es lo que pienso, Señor, sí, lo que necesito en mi vida. Yo necesito una gran misericordia en mi vida. Que hagas algo diferente, Señor, que sí he estado ocupado, Señor, buscando otras cosas que son mi voluntad y no las tuyas, Señor. Tal vez es el momento de arrepentirnos, ¿verdad? Y decirle, Señor, todo lo que tengo es suyo y, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que se haga tu voluntad en mi vida, tu voluntad perfecta.
y dame sabiduría, Señor. Tal vez tú estás pasando por una situación complicada, familiar, que no sabes qué hacer y necesitas sabiduría. En lugar de pedir dinero, o sea, eso va a llegar el mejor trabajo. No digo que no pidas por un buen trabajo, pero si tú registras tus oraciones y en tus oraciones ves que no estás pidiendo sabiduría y más bien estás pidiendo cosas materiales, hay que preguntarnos si estamos bien delante de Dios. Si dejamos de pedir sabiduría y mejor pedimos que Él se arrepienta, ¿sí? Y que mi hijo se arrepienta, en lugar de pedirle a Dios, dame a mí sabiduría, Señor, de cómo juzgar, así como lo hizo Rey Salomón, o sea, con estas dos mujeres. O sea, la verdad es que todos se maravillaron en su tiempo. Digo, el día de hoy lo criticarían tremendo y pedirían que lo dieran de baja como rey, que se acabara la realeza, por ser tan cruel. ¿Cómo que pide una espada a este hombre asesino? ¿Cuántos más has matado? ¿Sí? Porque se les olvida que hay que ver lo que estaba detrás. Mira, el rey Salomón no pensaba matar a ese niño. En su mente nunca pasó a matarlo. Él, como tenía sabiduría y un corazón para discernir, estaba viendo el lenguaje corporal de estas dos mujeres. Las estaba analizando. Eso es parte de la sabiduría. O sea, parte de la sabiduría es analizar las cosas. No, porque como yo me siento en ese momento con ira, actúo, ahí no hay nada de sabiduría. ¿Eh? El que actúa con ira y responde con ira y da respuestas en ira, ahí no hay nada sabio. ¿Sí? Entonces, lo que estaba haciendo el rey Salomón es que estaba analizando el lenguaje corporal de estas dos mujeres y vio cómo cuando la verdadera madre vio que iban a matar a su hijo, cómo se volcó su corazón. Se estaba viendo. Él quería, en ese tipo no había pruebas de ADN. O sea, no podían hacer ese tipo de pruebas. Pero él quería saber quién era la madre verdadera. Oye, pero ¿por qué no mandaron al DIF? ¿Que ¿Por qué la dejaron vivir con una ramera? Mira, había cuestiones culturales que no me voy a meter en este momento. La cultura que tú tienes y la que tuvieron ellos fue muy diferente. La madre tenía derecho legal sobre su hijo, para empezar. ¿Sí? Entonces, no es que fueron desobligados, Salomón, ay, si todo terminó ahí y ya ahí se fue con la vida con una ramera. Sí, bueno, tú no sabes lo que Dios hizo con esta mujer después. La Biblia tampoco es clara, pero yo pienso en otras mujeres que han sido alcanzadas, que han sido perdonadas, que tenían esa profesión y que Dios no dejó la obra a medias en su vida. Entonces, no juzguemos lo que no sabemos. Simplemente veamos la sabiduría, enfócate en lo que es importante, en la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Y acuérdate que fue con tanta sabiduría que él gobernó a su nación, que por eso llegó a ser la nación más importante de su tiempo, aún más poderoso que el mismo Egipto de su tiempo. ¿Sí? Entonces, yo también necesito esa gran misericordia, que Dios sea grande en misericordia en mi vida. Y si tú lo que necesitas es que estás abrumado por problemas, con necesidades, con enfermedad, antes de seguir clamando por más sanidad, pide a Dios que te dé sabiduría. Tal vez es lo que tú necesitas. Y mira, si tal vez tú cambias hábitos en tu forma de vivir, se arreglen tus problemas financieros. Tal vez ese es el problema. Tal vez el problema no sea dinero. Tal vez tú estás pidiendo por más dinero y te llega más dinero y sigues igual. Y de todas maneras no te alcanza. ¿Te has dado cuenta que cuando ganas más dinero, cuando tienes más recursos, de todas maneras estás igual y vives igual y al final de la quincena estás a las cuartas igual? ¿Sí? Y si te bajara el sueldo a la mitad, estarías igual las cuartas a la mitad, o sea, a la final de la quincena. Te das cuenta que entonces no es el dinero, sino que eres tú y tus hábitos de consumo y que tal vez lo que necesitas es sabiduría de cómo manejar ese dinero. Y si fueran 200 pesos, si Dios te da sabiduría y eres fiel, así como le dijo Dios a Salomón, eres fiel en mandamientos, mis estatutos, o sea, si eres fiel en lo poco, entonces Dios te va a poner en lo mucho. Pero entonces hay que pedirle mejor sabiduría a Dios. Tal vez hemos estado orando muchas oraciones que deberíamos de comenzar mejor pidiéndole a Dios sabiduría. Mira, si no te digo que no pidas a Dios que tu hijo se arrepienta, pero pídele a Dios primero que te dé sabiduría de cómo hablarle tú a ese hijo, de cómo tratar tú a ese hijo. Sí, de cómo tratar tú a ese vecino, qué hablarle, qué decirle, cómo demostrarle el amor de Dios. Y tal vez eso sea la solución al problema. Tal vez el problema no sea él,
Tal vez el problema está aquí adentro de tu corazón y eso es lo que Dios quiere cambiar y por eso no han cambiado las circunstancias. ¿Sí? Hay que comenzar a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento. Eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Las demás cosas van a venir por añadidura. Lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que tú necesitas y Dios te ama. Y claro que Dios va a dar lo que tú necesitas, pero comienza pidiéndole a Dios sabiduría. Ese es el principio. Mira, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto son palabras precisamente de Salomón. Mira, Dios le dijo que no va a haber nadie tan sabio como él. Y él escribió el libro de los proverbios. Y la verdad es que cuando tú lees los proverbios dices, wow, qué impresionante. Habla de la flojera, habla de la pereza. O sea, la verdad es que hay mucha gente el día de hoy, muchos jóvenes, que nada más se la pasan pegados en las redes, buscando que su objetivo en la vida es ser viral. ¿Sí? No, no es estudiar, no es tener un buen trabajo, no es tener un buen negocio, es estar en las redes y en los juegos todo el día y ser viral y ganar dinero jugando. Y no te digo que no hay maneras de ganar dinero haciendo otras cosas que trabajos convencionales, pero si tú ves la vida de estos jóvenes, son jóvenes que están extraviados y que necesitan sabiduría en sus vidas. Y si tú eres joven que estás escuchando esto, comienza pidiéndole a Dios que te dé sabiduría, entendimiento, que te ayude a entender las cosas y ver las cosas como Él las ve y ver a las demás personas con los ojos de Dios. Vas a ver que eso hace una gran diferencia. Eso es lo primero que debemos de pedirle a Dios, que Dios haga algo espectacular, único. Mira, Salomón fue un hombre muy diferente que sus hermanos. Uno de sus hermanos fue Absalón, que significa, su nombre significa paz, Absalón significa paz, pero fue un hombre que intentó matar a su padre para quedarse con su trono. O sea, él no le hacía honor a su nombre, ¿sí? Mató a Amnón, a su hermano, y trató de matar a David, su padre. Salomón no era un hombre que pidiera la vida de sus enemigos, no intentó usurpar el poder de su padre, sino humildemente se humilló delante de Dios. Pero cuando tú le dices a Dios necesitas sabiduría, estás reconociendo que tú no puedes solo, que tú no puedes con el paquete y sabes que tal vez esa parte del problema. Si tú estás pasando por una situación complicada y dices quiero una solución, tal vez tú eres parte del problema, porque no tenemos ni compasión, ni misericordia, ni le pedimos a Dios su voluntad, simplemente queremos que se resuelva. Pero tal vez la solución la tengo aquí adentro en mi corazón. Cuando Dios me cambia a mí, las cosas van a cambiar. Entonces hay que pedirle a Dios y fíjate, una cosa que me llama la atención de Salomón es que Salomón se consideraba siervo de Dios. Y así decía él, decía, yo soy un vaso de Dios aquí en la tierra. Y fíjate, él fue el último rey de Israel que se llamó de esta manera, que se llamó a sí mismo siervo de Dios y un vaso de Dios en la tierra, un canal de bendición en la tierra. Fue el último de Israel que se llamó de esa manera. Todos los demás ya no tenían ese sentimiento y ya no fueron grandes por eso. Sí, al contrario, se la pasaban tratando de subsistir como una nación. La gloria alcanzada en los tiempos de David Salmón jamás regresaron a los israelitas y tiene mucho que ver con el liderazgo que ellos tenían, que estaban alejados de Dios, así como Dios se lo dijo al pueblo de Israel cuando pidieron un rey. Él les dijo las consecuencias y dijeron, de todas maneras queremos. Y tuvieron que vivir con esas consecuencias. Acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, para ser sabios y guiar con sabiduría, hay que pedirle a Dios sabiduría y tener temor de Dios. Mira, a mí muchas de las cosas, muchas ocasiones, me he detenido de hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabes por qué? Porque he tenido temor. Y de niño yo clamaba, yo le decía, Señor, dame temor de ti, yo quiero tener temor de ti. Yo sé que eso me va a guardar de hacer muchas cosas malas, y es verdad, eso me ha guardado. Así que pidámosle a Dios que nos dé temor. Si tienes un hijo que se está alejando de Dios, pídele que llegue el temor de Dios a su vida, para que él se pueda arrepentir. Y pídele a Dios te dé a ti sabiduría de cómo hablarle. Hay mucha gente que no le pide a Dios sabiduría porque cree que lo puede arreglar solo. ¿Sí? Y que puede enderezar al Hijo y lo puede traer de vuelta a los pies de Cristo, incluso a la fuerza. Mejor hay que arrepentirnos si has estado en esa situación y pedirle a Dios sabiduría.
Y vemos que aquí Dios le dijo, no me pediste ninguna de esas cosas, yo te las voy a dar. Riqueza, te voy a dar gloria, ¿sí? Y todas esas cosas las tuvo. Entonces, él le pidió discernimiento, le pidió sabiduría. Y yo le doy gracias a Dios porque Él también te puede dar a ti sabiduría. Mira, cuando vemos las personas que la Biblia se refiere como personas sabias, estamos viendo obviamente a Salomón. Otro ejemplo sería José, otro sería Elí y por supuesto David, el padre de Salomón. Y fíjate, José tenía discernimiento y era sabio. Y esto solamente se aplica a esas palabras de un líder de discernimiento y de ser sabio, un corazón entendido. Solamente en la Biblia se menciona a dos hombres, que fueron Salomón y fueron José. Entonces, ve la importancia de pedirle a Dios sabiduría. José fue un hombre que transformó el mundo que él vivía y tuvo, igual que Salomón, mucho poder y mucha autoridad. Pero no fue porque lo pidieran, simplemente porque si eres sabio, entonces Dios te va a confiar con muchas cosas. Si caminas en sus estatutos, si eres fiel a pesar de las circunstancias. Mira, José, Salomón, pues podemos entenderlo, o sea, siempre le fue bien, ¿no? Y es fácil seguir a Dios y obedecer a Dios cuando todo te sale bien, cuando todo te va bien, no tienes enemigos cercanos, te va bien en el trabajo, ganas bien, o sea, eso es fácil, ¿verdad? Pero José fue un hombre que fue fiel a pesar de que todo fue injusto para él. ¿Sí? Lo vendieron sus hermanos como esclavo, acabó en la cárcel, todo porque era fiel a Dios, todo porque sus convicciones no dejó que las cambiaran, el entorno, no se aprovechó de las circunstancias para subir por su propia cuenta y terminó gobernando a millones, ¿verdad? En medio de una hambruna, ¿sí? Y por él millones sobrevivieron a esa hambruna. Entonces, Salomón fue un hombre muy cercano al corazón de Dios y eso es algo que yo también deseo para mí y para ti, que estemos cercanos al corazón de Dios. Acuérdate que Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. O sea, tú no vas a entrar al reino de Dios simplemente porque tu mami y tu papi van a una iglesia o te llevan a una iglesia. Dios no tiene nietos. En la Biblia yo jamás encuentro la frase nieto de Dios. Encuentro hijo, encuentro hija de Dios, ¿sí? Entonces, Dios es nuestro Padre, nunca va a ser tu abuelito. Necesitas una relación personal con Dios. La fe es guiada, no es dada. Es enseñable, no es transferible. Y los requerimientos que Dios le dio a Salomón fue, sigue mis caminos, mis estatutos y mis mandamientos. Para eso da Dios la sabiduría. Mira, la sabiduría no es solamente acerca de tener información, también es acerca de investigación, conocimiento. Una persona sabia es atenta a los detalles, es paciente en aprender y es lento en deliberar. Si vemos aquí el ejemplo del rey Salomón, vemos que cuidadosamente escuchó a ambos lados. O sea, no solamente juzgó con uno, no solamente decidió escuchando un lado de la historia, también estudió el lenguaje corporal de esas dos mujeres cuando estaban hablando, observó la interacción entre ellas y vio los sentimientos que ellas tenían. Entonces, como puedes ver, no es algo mágico, o sea, la sabiduría de Dios no es algo mágico, así que llegue la luz y te ilumine. Yo sé que hay mucha gente que le encanta el escepticismo, ¿sí? Es que sí, es que la luz descendió, pues qué bonito que pueda descender la luz, pero lo más importante es que brille la luz aquí en tu corazón. Eso es lo que Dios está buscando en realidad. Entonces vemos que estuvo viendo el rey Salomón, el lenguaje corporal de ellos, los estuvo analizando, después les puso una prueba para ver cómo reaccionaban y después entonces tomó una decisión. Aquí es cuando vemos precisamente la sabiduría. No te apresures en tomar decisiones, sobre todo decisiones importantes. Hay gente que va corriendo a tomar decisiones importantes. ¿Con quién se van a casar? ¿Dónde van a vivir? Si te vas a cambiar de trabajo, si vas a cambiar de profesión, te vas a cambiar de lo que tú quieras, que sea una decisión importante en tu vida. No te apresures. Eso es parte de ser sabio.
Tómate el tiempo para discernir. Pídele a Dios que te hable de diferentes maneras. Mira, a veces Dios te habla acerca de tu pareja, a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tus hijos también llega a hablarte Dios. Entonces escucha, está atento a la voz de Dios. Mira, y hablando de sabiduría, ¿sabes qué es lo más sabio que tú puedes hacer el día de hoy? Lo más sabio que tú puedes hacer hoy es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si es que aún no lo has hecho, si es que aún no has tomado esta decisión, si todavía has sido escéptico, si todavía no te has decidido, mira, lo más sabio que tú puedes hacer en este momento es decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Y dices, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento por todos mis pecados. Te pido que tú entres a mi vida, que me limpies con tu sangre preciosa, que me hagas una nueva persona y, Señor, que yo pueda entender tus planes perfectos para mi vida, Señor. Oh, Señor, dame sabiduría, Señor, dame conocimiento, renueva mi mente, mi corazón, Señor. Y, Señor, yo quiero caminar tus caminos y yo quiero conocer tu voluntad en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y también te pido, Padre, que tú sigas proveyendo en nuestros hogares, que tú, Padre Celestial, sigas trayendo, Señor, paz a nuestras vidas y que, Señor, veamos tu gloria en nuestras vidas en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale like, compártelo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.